presentar a Paulina. Paulina va a compartir con nosotros algo que ha preparado y yo voy a estar moderando y voy a estar moderando el diálogo de manera que yo vinculo a Paulina con ustedes, el resto de participantes que también puede, por supuesto, comentar, hacer preguntas. Como ya he dicho, mientras Paulina está hablando o yo estoy hablando, pueden escribir por el chat y yo voy a tratar de integrar todo. Tengan paciencia, como siempre. Hola, Yana, qué lindo verte. Lisbeth, qué bueno verlas. Gracias. Entonces, jóvenes, Paulina Pineda Medina se describe y se define como investigadora en el área de literatura comparada, pero también abordando como uno de los temas ejes de su trabajo de investigación y de escritura, el indigenismo. Yo le voy a dejar un poquito de chance a Paulina cuando empiece a hablar también, que agregue lo que me falta. Muy importante de su formación, son varias cosas. Paulina es nacida en México, en la Ciudad de México, algo que es importante para nuestra conversación. Y Paulina ahora mismo es candidata doctoral de la Universidad de Princeton en el Departamento de Literatura Comparada. Entonces, esto es importante porque vamos a ver todo lo que va a hacer Paulina y todo lo que vamos a hacer en esta conversación a partir de una formación y un entrenamiento en literatura comparada. Es decir, sigue siendo literatura, pero aquí vamos a referirnos a distintos discursos históricos. De alguna manera tal vez vamos a tocar en lo sociológico, tal vez sí, tal vez no, pero también literario. Entonces, distintas disciplinas, distintos campos del saber que se pueden manejar y que se pueden, quizás manejar no es la palabra, por supuesto, pero que se pueden abordar desde la literatura. Entonces, esa es la persona que tenemos aquí hoy con nosotras. Paulina también tiene un grado de filosofía de la Universidad de San Diego, California. Una universidad estatal con mucho prestigio en Estados Unidos, y luego se va a la Universidad de Princeton, que es una universidad que forma orientada siempre a la investigación. Entonces, esa es una diferencia entre la formación de Paulina, la mía, la de una profesora como Sandra Alvarado Bordas, que está por aquí, o también la de un profesor como ustedes han tenido, que es David Gregory. La diferencia es que nos enfocamos en la investigación y perdemos de vista un poco más en nuestro entrenamiento la enseñanza. Ustedes tienen la ventaja de que pueden combinar, a pesar de que eso les requiera a ustedes mucho más trabajo, como hemos visto en otras conversaciones, la investigación con la enseñanza. A Paulina le preocupa, a pesar de que eso no lo pone en su biografía que me pasó, le preocupan las pedagogías críticas. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que viene de una formación de investigación, sí le preocupa la transmisión del saber y de los saberes que adquirimos tanto en nuestra investigación como en nuestro recorrido de vida. Entonces, para mí es un placer y un honor que Paulina dedique su tiempo para hablar con nosotras. Le agradecemos muchísimo la selección que ha hecho de las novelas. Yo estoy engrifada de la selección, excelente capítulo que leímos de Arguedas y los capítulos que leímos también de Rosario Castellanos. Ha sido una joya. Entonces le agradecemos a Paulina su visita y estamos aquí disponibles, somos toda oídos, todo boca, Paulina, después que tú hables. Te doy la palabra y gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Es todo un placer poder platicar con ustedes acerca de este tema. Jennifer me da una muy buena transición también, porque esto es algo que he investigado, pero hablar de ello con ustedes le da otra dimensión, ¿no? A lo que yo ya he venido pensando, a lo que yo ya he venido comentando con otras personas, ¿no? Así que seguro va a ser para mí también muy enriquecedor escuchar lo que ustedes tengan que compartir, ¿no? Por ejemplo, ya vi y me da mucha emoción que en el chat ya se está hablando acerca de algunos de los libros sagrados mayas, ¿no? Que se van incluyendo en la novela de Rosario, entonces podemos ir entrando por ahí también. Pero bueno, y
Una de las cosas que quiero compartirles antes de empezar a hablar del indigenismo es que así es, uno de mis ejes de investigación es el indigenismo, pero es porque a mí me interesa mucho la literatura en lenguas indígenas, ¿no? Y esto significa literatura, la literatura en lenguas indígenas es, para decirlo de una manera más o menos simple, ¿no? Es una literatura creada por personas de comunidades indígenas, en su mayoría de forma bilingüe, que es muy diferente al tipo de textos que nosotros acabamos de leer. Y es como a partir de esa diferencia que yo entro al indigenismo, ¿no? Ahorita les voy a contar un poquito más de eso, pero era algo que me interesaba expresar, ¿no? Entonces, pensar en cómo podemos definir. Tenemos por ahí el PowerPoint, Jennifer, para que podamos, porque un poquito va a guiar el principio de la conversación solamente y luego ya la quitamos para poder platicar de manera más. Aquí voy, Pau, estoy en eso ahora mismo. También así para que no tengan que preocuparse de tomar notas de cosas que a lo mejor ya están escritas por ahí, ¿no? Bueno, pero con lo que eso va empezando. Ahí está. Es que yo lo que no puedo es presentar una ventana, entonces se presenta toda mi pantalla y yo pierdo de dejar de verlos a ustedes y ver el chat. ¿Te importa mucho, Pau, si tú lo puedes presentar? No, no te preocupes. Sí lo hago. Estoy en otra compu ahora. Te agradezco, estoy justamente dejando una nota en el chat. Gracias, Rosana. Rosana también se ofrece a ponerla, Paulina. ¡Ay, No sé qué si... linda! Dale, dale. Entonces se lo envío a Rosana y tú sigue hablando. Okay. Muchísimas gracias, Rosana. Ay, muchísimas, muchísimas gracias. Porque así también yo les puedo seguir viendo. Claro. Desde aquí. Lo agradezco. Bueno, entonces, definir el indigenismo, como cualquier otro término, es de verdad muy complicado. Entonces, por eso, ahorita que vean la presentación, van a ver que yo lo digo como defendiendo como un hacer que siempre se está haciendo. Porque el indigenismo ha pasado por muchísimas etapas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, y hay diferentes definiciones de qué es en realidad el indigenismo, ¿no? O sea, hay un enfoque, que, por ejemplo, que dice que es un discurso que hacen los no indígenas sobre los indios de América, que se origina durante la colonización y que continúa hasta nuestros días y que habla muchísimo acerca de las injusticias que sufren los pueblos indígenas, ¿no? Y este es un discurso con el que todos estamos muy familiarizados, es paternalista, y busca retratar a los indígenas siempre desde su victimización, ¿no? Entonces, por eso ha sido muy criticado. Por otro lado, también hay otro tipo de indigenismo, que más bien es una política pública y una corriente artística que es favorable hacia los indios, ¿no? Esto significa que busca darles visibilidad y crear conciencia para que dejen de salir de las sombras y de las periferias, ¿no? Y se vean como el punto central para la población en general. Y en algunos momentos, estos vienen acompañados, o lo indígena y este momento de concientización se puede ver como el momento, la partida para la revolución. Ahora,
Esto es decirlo como a muy grandes rasgos, ¿no? Porque podemos decir que entonces el indigenismo tiene 500 años operando de maneras diferentes y con diferentes discursos, ¿no? Y eso para abarcar es larguísimo. Entonces lo que nosotros nos vamos a enfocar aquí, en realidad, es un indigenismo del siglo XX. Un indigenismo que nace a partir de las identidades de los países latinoamericanos, queriendo buscar sus identidades nacionales, ¿no? Y pensando en esa identidad nacional, ¿cuál es el rol de lo indígena en la nación? Sobre todo en los países latinoamericanos, como de los que yo vengo, como México, donde tenemos una población indígena tan extensa. Pero, sobre todo al principio del indigenismo, cuando estamos hablando, no sé, por ejemplo, de los años 30, después de la Revolución Mexicana, lo indígena, el indio es uno solo, ¿no? Es este grupo que se ve más o menos todo igual, ¿no? Al que tiene que ser defendido y por el que se tienen que empezar a hacer acciones políticas. Esto significa que tenemos que empezar a pensar en la educación para el indígena, en su situación de salud, ¿no? Con este tipo de preocupación con la que estoy, con este tipo de énfasis que estoy usando cuando estoy hablando de esto. Y así empieza en los años 30, ¿no? Está en la revolución, como dije, y está ayudando a formar la nación. A partir de retomar el término del mestizaje, que es la mezcla de culturas, ¿no? Que en el caso de los países latinoamericanos, en su mayoría, fue pensar en las raíces coloniales y las raíces indígenas. Pero después de unos años, cuando entramos ya como para los años 50, los años 60, que es cuando están escribiendo estos dos escritores de los que nosotros vamos a estar hablando, ese discurso va cambiando. Al principio, en los años 30, mucho se empieza a enfocar en pensar en sitios arqueológicos, en antropología, en lo indígena, en estas zonas remotas, ¿no? Pero ya y como algo ajeno. Pero ya para los años 50 y 60, ya se empieza a hablar de cómo es que ese México indígena, ese Perú indígena, está dentro también de la nación. Y desde qué lugar está dentro de la nación. Ya está puesta la sí, nos podemos ir, si quieren, a la primera del indigenismo. Y antes de que yo siga hablando, podemos comentar un poquito de la primera imagen. ¿Aquí? No sé, con esta definición. Buenísimo. ¿Necesitas que alguien lea o adelante? ¿Gustan? ¿Alguien gusta leer? Por favor. Perfecto, Adriana, ya te vi. Y para la siguiente, recuerdo que va a ser Elisa. Ok. Definiendo indigenismo. Discurso por los no indios sobre los indios en América Latina. Uno que se originó en el siglo XVI y que continúa hasta hoy enfatizando las injusticias sufridas por estos grupos. Movimiento político y una corriente artística que es favorable a los indios. Busca crear conciencia y simpatía por el indio. Sus objetivos son anticoloniales, socialmente progresista, incluso revolucionaria. Exacto, ¿no? Y acabo de ver a alguien que dijo acerca de la imagen, haciendo referencia a Balún Canal. Y exactamente por eso puse esta imagen como nuestra imagen del indigenismo. Porque el indigenismo, sí, empieza a incluir a los indígenas, pero en realidad no les vemos la cara. Y en realidad las otras poblaciones, las poblaciones que tienen el poder, siguen estando literalmente a sus espaldas, ¿no? Y esto es algo muy importante. Y quería que lo viéramos porque aquí nos vamos a estar enfocando en las narrativas de un niño y un adolescente joven, ¿no? Porque en Balún Canán ella tiene 7 años, en Ríos Profundos él tiene 14, ¿no? Pero estamos hablando como de un indigenismo, ¿no? Estamos hablando de cómo toda la población
es cómplice o es una cuestión que nos atraviesa a todos. Bueno, entonces, luego llegamos al mestizaje, ¿no? Que como estaba diciendo, esta fue la manera en que se decidió forjar la identidad nacional. Si nos vamos para la próxima hoja. Me interesa que podamos retomar esto que acabas de decir acerca de cómo habla esa niña de 7 años, ahorita que ya empecemos a hablar de los libros. Perfecto. Entonces, ahora Elizabeth también quería leer, si quiere leer la definición que tenemos aquí de mestizaje. Bien. El mestizaje durante el siglo XX, sobre todo a partir de la Revolución Mexicana, se retoma como una identidad positiva que refleja la mezcla de las culturas de los ciudadanos en diferentes países de Latinoamérica. Aunque el término también puede incluir las raíces africanas y la de inmigrantes después de la conquista, ha señalado mayormente la unión entre lo indígena y los españoles a partir de la colonización en el siglo XVI. Okay. Y lo único que voy a agregar aquí acerca de eso es que lo indígena se define en estos momentos, en esos momentos. Esto ha cambiado muy recientemente. Entender lo indígena desde una multiplicidad es algo reciente, ¿no? Algo que todavía está desarrollándose. Y en este momento, cuando se está pensando en el mestizaje en México, siempre se está pensando en lo indígena como lo azteca o lo náhuatl, ¿no? Azteca es el nombre que normalmente se le da, pero el nombre dentro del idioma sería náhuatl. Y en Perú es a partir del imperio inca, ¿no? Que es lo que vemos con Arguedas. Y yo quería decirles que lo que me interesa que estemos pensando a partir de aquí es que el indigenismo no solo es una forma de hacer escritura, sino también, como ya vimos, políticas públicas que cambiaron el país a través de todo el siglo y que era común que los intelectuales hicieran labor política, o sea, labor político como lo hizo Rosario Castellanos. Pero también tiene casi dos niveles, ¿no? Tiene una búsqueda de identidad nacional, pero también una personalidad, que nos pregunta cómo reconciliamos y cómo se reconcilian los mismos escritores con sus relaciones con lo indígena. Y cómo es que se manifiesta eso a través de su representación del indio, del mestizo y de ellos mismos. ¿Dónde están parados ellos en relación con el otro que es indígena, del que están hablando, ¿no? Y yo me acerqué al indigenismo un poco como de este lugar, no de mi identidad como mexicana, ¿no? Sino pensando mi propia relación con lo indígena. Entonces, al principio fue en el plano de la investigación, porque yo iba a ser una mujer no indígena hablando de lo indígena. Entonces me preguntaba si yo soy indigenista, ¿no? Esa fue una de mis primeras cuestiones. Ya más tarde, de manera ya más personal y a través de la investigación, entendí que mis abuelos son Vinizá, gente nube, que viene del istmo de Tehuantepec, son zapotecos. Y vienen de una región que de hecho está muy cerca de donde está situada nuestra novela. Ellos están en Chiapas y mi familia viene del istmo de Tehuantepec, que está a unas cuantas horas de ahí. Y yo empecé a tenerme que preguntar cosas acerca de mi propia relación. ¿Cómo es que yo podía hablar desde mi investigación, hablando de lo indígena como una mujer no indígena, que tiene relaciones íntimas, comprometidas, muy personales con lo indígena, pero desde fuera, ¿no? Desde fuera de la comunidad. ¿Y cuál es mi lugar de enunciación, ¿no? En relación con el pueblo y con la idioma de mis propios abuelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy hablando con ustedes, estoy hablándoles de Juchitán, que es muy, muy cerca de donde mi bisabuela nació.
y estoy usando un huipil del Istmo, ¿no? Y mis joyas también son del Istmo. Y aunque yo nunca me he pronunciado como indígena, hay algo acerca de poder portar lo que es de mi familia y que mi familia ha aportado en este territorio durante generaciones, que es importante para mí, pero que es complicado, ¿saben? Porque no quiero, representarme de manera errónea cuando hablo de lo indígena, ¿no? Y entonces, estos dos escritores son perfectos para poder pensar esa encrucijada tan complicada de cómo hacemos eso, cómo hablamos de lo indígena, desde este lugar tan íntimo, tan comprometido, pero también distante, y desde un privilegio, ¿no? Desde la no vivencia de lo indígena, pero de su cercanía, ¿no? Entonces, y es algo que no resuelve, es algo que es una pregunta con la que vengo de manera abierta, ¿no? O sea, ¿cuáles son las maneras en el que representamos lo indígena? Y una de las otras cosas que les quería compartir, que lo leí de otra investigadora, ella se llama Tarika, que habla de estas dos novelas. Ella dice, nos debemos de preguntar por qué es que todos estos textos hablan de lo indígena y buscan mejorar las condiciones o buscan denunciar las malas condiciones de los pueblos indígenas, pero estas narraciones nunca parecen beneficiar a esas poblaciones. Y a las que sí parecen beneficiar es a aquellas personas que escriben de ello, ¿no? Y esta es precisamente, creo que para cualquier persona que nos dedicamos a trabajar conversaciones que tienen que ver con lo indígena, esta es una de esas preguntas que no podemos dejar pasar de alto, ¿no? Es dejar pasar por alto, ¿no? Porque no solo es acerca de no infligir una violencia, es como no nada más beneficiarnos a nosotros mismos en la investigación, en el habla de todo esto, ¿no? Como veo que hay como muchas como participación, a lo mejor voy a ir como muy brevemente nada más a enseñarles dos mapitas, y si quieren ya nos podemos arrancar. Bueno, hay cosas biográficas que quiero decir acerca de los dos autores y nos arrancamos con la conversación, ¿no? Si le puedes cambiar a la página, por favor. Entonces, rápidamente, Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México, ¿no? Pero toda su familia era de Comitán y se dice, o sea, esto es así como, imaginen historias de leyenda de cómo se crean las identidades de los intelectuales. Se dice que ella solo nació en la Ciudad de México por casualidad, porque sus papás estaban viajando, ¿no? Pero ella en realidad se crea en Comitán, que es una ciudad pequeña en Chiapas, es una ciudad colonial, ¿no? Que se funda a partir del siglo XIX. Y ella es hija de un hacendado que administra una plantación de café y un ingenio de azúcar que son suyos, ¿no? Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Aunque ellos eran de un lugar muy pequeño, me encantaría saber la geografía de Santo Domingo para poder tener como otro punto de referencia. Pero imagínense que la gente de dinero de este pueblo tan pequeño tiene suficientes posibilidades para poder ir a estudiar a Europa, aunque son de estos pequeños pueblos. O sea, ellos no son de las grandes capitales del país, ¿no? Así, donde se nos dice que se hace la cultura, ¿no? Sino son de estos poblados más pequeños, pero son gente con muchísimo poder adquisitivo y con muchísimo capital social y cultural, ¿no? Entonces, eso quiero resaltar. Y, por último, ella tuvo una nana en la que basó esta novela, que se llamaba Rufina. Y una vez que esa nana dejó de cuidarla, se dice que ella tuvo a los niños de las familias adineradas en algunas de esas regiones, literalmente, se les regalaba un niño para que pudieran jugar con él. Un niño que los acompañaba durante toda su vida. Entonces Rosario Castellanos tuvo una niña indígena que creció con ella
como parte de su propiedad con la que podía jugar y que dejó de estar con ella cuando ella se casó, ¿no? Entonces, todo eso entra en la novela, ¿no? Y todo eso es muy importante que pensemos mientras vemos cómo ella está representando a la niña, a lo indígena. Exacto, como si fuera un perro. Como si fuera, de hecho, cuando lo estaba leyendo en cómo ella hablaba de ello, ella decía, ay, es que a los niños se nos daban juguetes muy pobres en esa época. Y también se nos daba para jugar un niño. O sea, el niño era parte de cómo ella hablaba de sus juguetes, ¿no? Bueno, entonces esa es una cosa como muy interesante. Entonces, y ahora, si nos vamos para la siguiente. Rosana, por favor. Me faltó una, perdón. José María Arguedas. Nació en 1911 en Perú. Su madre, muchas gracias. Su madre muere cuando él es muy joven. Su padre se vuelve a casar. Esto también es como muy... Él escribe muchísimo de esto, habla muchísimo de esto. Y su padre, que también es un hombre al que le toca heredar una hacienda, decide estudiar para abogado y se va de comunidad en comunidad a ayudar a diferentes personas, sobre todo personas que tienen conflictos de tierra. Entonces, sobre todo quechua hablantes que están en conflicto para poder proteger sus tierras comunales. Y Niño Arguedas lo acompaña para algunos de estos viajes y el resto de su tiempo lo pasa en la hacienda, siendo criado por las personas que manejan la hacienda, ¿no? Siendo criado, o sea, por las personas que están trabajando en la hacienda, ¿no? Porque se dice que primero su abuelo y luego su madrastra no lo quería. Y en algún momento de su niñez le escapa y se va a vivir a una comunidad, a una Ayllu quechua. Y una de las cosas que quiero resaltar aquí, porque me parece como muy importante cómo estos escritores también se van construyendo a sí mismos y lo que quieren ellos que nosotros pensemos a través de sus narrativas, ¿no? Así como el Estado escoge cosas y las borra y toma cosas para sí, ¿no? Las personas, o sea, el intelectual, el escritor también hace eso, ¿no? Es parte de las dinámicas de poder, ¿no? De cómo podemos nosotros construir nuestras identidades, ¿no? Porque esa es la diferencia. En todos esos escritos, el indígena no puede construir su propia identidad, ya se le es dada, ya es narrada por el otro. Pero el que narra sí puede construir su narrativa, ¿no? Bueno, y Arguedas, esto es a lo que quería llegar, es que él durante mucho tiempo, de él se dijo mucho tiempo de que él primero nació sus primeros años y fue monolingüe en quechua hasta los 7, ¿no? Y eso es lo que siempre se dijo. Él fue completamente bilingüe, escribió en quechua, hablaba en quechua, ¿no? Esa es una parte muy importante de su labor que él hizo, porque él también es etnógrafo, ¿no? Es antropólogo, y esto también se nota en la narrativa. Pero estudios de los últimos años han señalado que esto en realidad es una ficción, que él creó de sí mismo, y que él aprendió a hablar quechua como a los 7, 9 años. Y lo logró manejar porque sí, vivió tanto con la gente de la hacienda como con esta comunidad, pero lo aprendió muchísimo más grande, ¿no? Y su primer idioma fue el español. Pero qué importante que eso tenga que ser parte de lo que él, del entramado que él hace, ¿no? Para sí mismo. Y luego, si nos vamos a la siguiente, nada más tenemos nuestros mapitas para que veamos en qué lugares están situado Balón Canal y en dónde está situado Ríos Profundos.
que también es importante que digamos, ¿no? Que estas dos narrativas están teniendo lugar en las periferias, ¿no? O en los espacios rurales.